estudiando, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 6, Dios dijo, y Dios hizo el hombre. Moisés, que escribió Génesis narrando a imagen y semejanza de Dios. Y en el 27 dice, lo hizo a imagen de Dios. Dos veces dice, a imagen de Dios lo hizo. Varón y hembra, dos sexos. Y le dio autoridad para potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todo lo que se arrastra en la tierra. Le dio todo el señorío y la potestad. Entonces nosotros estamos estudiando que en el Génesis 1:27 dice a imagen, que fusionamos, cuestionamos. Si usted quiere separarlo, no hay ningún problema, que imagen y semejanza es lo mismo. La Biblia lo usa, yo lo he visto y lo estudiamos aquí, lo demostramos indistintamente. Un momento dice semejanza y otro momento dice imagen. Entonces, imagen, hay una parte perfecta, santa, la justicia, esa se perdió. Pero la otra parte de la imagen, las cualidades que tiene el hombre, son huellas de Dios. Esa no se perdieron, esa no se perdió. El intelecto, la razón. Si usted se pone a analizar, el hombre tiene una parte material, que eso es lo que estudia la metafísica. La metafísica no estudia tanto la parte material. Por eso meta quiere decir más allá, sino las cosas espirituales. Por eso lo han mezclado mucho en las iglesias. Más allá de la materia, quiere decir metafísica. Pero el hombre está compuesto por una parte material, que son los elementos orgánicos. Este cuerpo es una materia, pero tiene una parte inmaterial, o dos partes inmateriales, los que son tricotomistas, que es el alma y el espíritu. Entonces, esa alma y ese espíritu, usted diría, no, pero que yo estaba meditando esta tarde, usted diría, pero que un espíritu no puede morir. Pues no, según la Biblia, un espíritu muere también, hermanos, por la Biblia. A veces yo quería como huirle, pero ¿cómo el alma va a morir? No, el alma de los impíos está bien muerta, amados, y está bien muerta, pero no va a la presencia del Señor, el alma de los impíos. Usted dice, pero algo espiritual, pero es que la Biblia dice que muere y tenemos que ser fiel a la Biblia. Los animales tienen algo espiritual porque tienen vida. Si le quiere llamar alma a eso, la Biblia yo no le he encontrado que le llama que los animales tienen alma. Yo estaba en un estudio un domingo, esa escuela bíblica, una iglesia pentecostal, yo recuerdo, y al maestro le hicieron una pregunta que nunca se me ha olvidado. ¿Y los animales tienen almas? Entonces él dijo, yo no te puedo contestar eso, no te puedo contestar eso. Déjame irme a mi casa a estudiarlo bien y el domingo te contesto. Y entonces yo me puse... Sí. Pero la parte espiritual que tienen los animales, si le quiere llamar alma, como usted quiera, la Biblia yo no la he encontrado que dice que tiene vida el animal, un aliento. Pero eso, un animal, hermanos, cuando muere, eso desaparece. O sea que las cosas espirituales desaparecen. Para la Biblia mueren. Eso desaparece. Una vaca cuando muere, esa alma no va a andar por ahí, como creen el hinduismo. Eso desaparece. Es un pedazo de carne con vida y desaparece. Jamás existe. Jamás. Y así la parte espiritual del hombre. Pero Dios, a esa parte espiritual, como Dios es eterno, entonces el primer hombre le dio eternidad. Le dio eternidad. Eso lo recibió, un don que recibió de Dios. Después del pecado, porque dice la Biblia, aunque un espíritu no puede morir, pero según la Biblia sí. Porque dice en la Biblia que después que el hombre pecó, la sentencia del pecado fueron las dos muertes. Hay dos muertes. Entonces la parte espiritual muere y el hombre nace muerto espiritualmente. Yo antes no lo quería decir y el Espíritu Santo me dijo, hoy mismo me dijo, no, di que el alma muere también, el espíritu.
Porque la primera muerte es la física, sí. Pero la segunda muerte espiritual murió. Cuando Dios le dio la sentencia al hombre, el día de todo árbol del huerto podrá comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá. El día que coma morirás. Ahí está hablando de las dos muertes. Adán no murió inmediatamente, pero después físicamente murió. Por ahí mismo él murió. O sea que la parte espiritual muere, según la Biblia. Aunque un espíritu no puede morir porque es algo abstracto, pero según la Biblia muere. Nosotros nacemos vivos biológicamente con una alma contaminada por un espíritu muerto, y el día que Dios nos llama, nos resucita. Yo se lo digo porque yo le estaba como huyendo decir que un espíritu no puede morir, pero según la Biblia sí, demostrado por la Biblia que muere. Ahora, los impíos, cuando un impío muere, no va al cielo el alma, porque el espíritu sigue muerto, va al Seol. No me pregunto dónde está eso, porque yo no sé dónde está. Un lugar de los muertos. El cuerpo va al cementerio, al sepulcro. Pero esa alma de ese impío se puede decir que no sigue viva en el Seol, va muerta. Porque la Biblia dice que el día de la segunda venida de Cristo, el mismo día, no antes ni después, los justos lo vas a resucitar. Y a los impíos también. Entonces, yo creo que esa alma de los impíos inconversos se va a unir al cuerpo que tenía y se va a presentar. No sé, o si es la parte espiritual solo que se va a presentar al trono blanco para dar cuenta por todas las obras. Entonces de ahí van a ir a una muerte eterna. De ahí no va a morir esa alma. Pero ahora cuando alguien muere, eso no es que está de que saliendo, como dicen, no, esa alma ya está muerta. Aunque las partes espirituales no pueden morir, pero dice que fue la sentencia del pecado. Está muerta, esperar que la resuciten. No sé si el inconverso los van a resucitar con el mismo cuerpo. Yo creo que sí. O solamente van a juzgar el alma, pero van a ser personas. Pero yo creo que sí, que la van a resucitar y la van a unir al cuerpo. El creyente no, ya hermanos. El creyente lo resucitaron espiritualmente. Y esa alma ya, porque Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El cuerpo muere, sí, pero el alma y el espíritu van a la presencia del Señor a continuar adorando a Dios. Por eso Pablo quería partir. Pero hay que estar claro eso, según la Biblia, según las Escrituras, la parte espiritual también muere. El primer Adán antes del pecado le dieron eternidad. No existía la muerte antes del pecado. La muerte vino como consecuencia del pecado, pero física y espiritual. Porque lo dice la Biblia, hay dos muertes. La primera muerte es la física, que todos vamos a pasar por ella. Si Cristo viene hoy, no vamos a pasar por esa agonía, pero esto va a ser transformado. La muerte física, pero hay una muerte espiritual. Entonces, una persona nace espiritualmente muerta. Si no lo resucitan, eso se llama muerte eterna. Sigue muerto espiritualmente. A los impíos, espiritualmente, ellos no van a resucitar más. Es el alma que van a resucitar. ¿Tienen la idea ahí? Ya sí. Al alma la van a resucitar. Pero ya nosotros nos resucitaron. Esa es la primera resurrección nuestra. Porque estábamos muertos espiritualmente y nuestras almas y el espíritu. Pero y una alma no está corruptible. Inmediatamente el último aliento nuestro pasamos a la presencia del Señor, seguir adorando. En esas áreas, hermanos, ese tema que yo estoy hablando ahora, estamos muy limitados. Porque si tú me preguntas a mí, ¿cómo es eso? No, yo no sé. Porque no cabe en la mente. Las cosas espirituales, como somos materia, no caben en la mente. Uno lo cree por fe porque lo dice en la Biblia. Hay una cosa que yo no te sé definir mucho, cómo es eso, cómo es que uno va ahí volando cuando uno muere al cielo, yo no sé, porque no se ve nada. Pero yo sí sé que la Biblia dice que desde que uno muere,
pasamos a la misma presencia del Señor. Ahí mismo, el último aliento, la misma presencia. El cuerpo y el alma. Y el cuerpo se queda aquí a esperar, pero esa alma va a estar desnuda. Dijo Pablo en Corintios que va a estar desnuda. Y él dijo, él no nos va a dejar desnudo, sin cuerpo. Entonces cuando la segunda venida, valga la redundancia, cuando Cristo venga, nos va a unir el cuerpo. Pero dice un nuevo tabernáculo ya. No este cuerpo de pecado, dañado, sino un cuerpo ya glorificado como el de Cristo. Ese es un resumen, más o menos, hablando del espíritu y del alma en esos tópicos. El alma del impío va al Seol, pero ahí murió ya, a esperar que la resuciten. El cuerpo y el alma. El de los cristianos no, ya nos resucitaron en el mundo espiritual. Hay dos muertes, recuérdense. La muerte física y la muerte eterna. El que muere sin Dios está muerto espiritualmente y sigue muerto. Por eso Jesús le dijo a aquel joven rico, cuando dijo, sígueme, y él dijo, deja que primero entierre a mi padre. ¿Qué le dijo Jesús? Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Las gentes que están allá afuera, que no conocen a Dios, están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. Están muertos. Los políticos y todo, eso es un cementerio allá afuera. Espiritualmente conocen a Dios por la razón, porque escribió los mandamientos en el corazón, pero espiritualmente no lo conocen. Estas cosas les son locura. Ellos se disfrazan de oveja, pero son lobos. Como pasó en Alemania ahora, hablando que ganó un presidente cristiano, social cristiano, de la derecha, dicen, conservador, pero ese es un lobo disfrazado de oveja. Ese es bien comunista, porque ahora ellos se camuflan, porque son expertos mimetizan y cambian de color. El presidente de esta nación, Donald Trump, dijo, ganó la derecha, pero como yo observo la política de Europa también, y Europa ha sido bautizado por el globalismo y esta agenda comunista, socialista, liberal, progre, ese es bien comunista. Es un lobo disfrazado de oveja. Lo felicitaron desde aquí, pero hay que orientarlo al presidente de aquí. Ese es bien comunista. Ese cree agenda verde, globalismo. Ese es bien comunista. Está disfrazado de cristiano, porque Satanás es experto disfrazándose como ángel de luz. Entonces, en esos temas, siguiendo con la muerte, debemos estar siempre bien claros. Ya el cristiano pasó de muerte a vida. Nos resucitaron espiritualmente. El alma y el espíritu va al cielo. El cuerpo es que muere, pero hay muerte espiritual. Yo decía que no, pero hay muerte espiritual. Porque lo dice la Biblia. La muerte espiritual es la muerte eterna. La muerte física y la segunda muerte espiritual. ¿Entendieron bien ahí? Yo lo explico de nuevo. Entonces, yo puse aquí, ¿cuál es la imagen de Dios? Es Cristo. Yo leí esto, Hebreos 1:1. Vamos a ver. El hombre perdió la imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Es Cristo. Perdió esa imagen el hombre. Vamos a leerlo. Yo creo que yo lo leí el miércoles, pero no está de más leerlo. Me gusta ese texto, Hebreos capítulo 1, versículo 1. La imagen, la parte de la razón, la inteligencia, el libre albedrío, eso no lo perdió. La imagen santa, la justicia, sí la perdió. Entonces, la imagen de Dios es Cristo. Nosotros, cuando el hombre pecó, perdió a Cristo. Ahí ese espíritu murió. No es como yo dije la semana pasada, hermanos, vamos a hablar claro. Yo dije, no, ese espíritu porque me estaba cuidando y después yo empecé a meditar, está durmiendo. No, ese espíritu murió. Aunque sea algo, usted diría, el espíritu no muere. Bueno, hermano, no sé, Dios es Dios. Los espíritus mueren, no se apure. Aunque sea algo inmaterial, el de los animales,
tienen algo espiritual y eso muere. Cuando un animal, uno se lo come, eso jamás vuelve a existir. El ser humano no. Hebreos 1:1. Entonces esa imagen santa la perdimos con el fruto del pecado. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por Cristo fue que Él hizo el universo. Hebreos capítulo 1 ahora, versículo 3. Él, que es el resplandor de su gloria. Eso sí da pena, hermanos. Los judíos han pasado y nunca han tenido paz. Mira un problemita grande en los judíos. Y perdónenme, hay que amarlo. Yo no lo estoy acusando, pero hay que ser realista. Los judíos no quieren saber de Cristo, amados. Ellos nos dicen a nosotros, los cristianos, y a los judíos que creen en Cristo, que Cristo se le ha revelado, blasfemos. Usted escucha esos rabinos judíos y le tienen un odio a Cristo. Ellos dicen que no puede ser Dios. Y ese Cristo que vino ahí, de ese no quieren saber. Y, hermanos, es un pecado terrible. Yo no sé cómo usted lo ve. Por eso nunca han tenido paz. Mi hermano, rechazaron el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad. El Padre dice, exalten el Hijo para que no se enoje. Siempre en la iglesia y en tu vida. Y debes saltar el Hijo. Y cada oración tiene que ser en el nombre de Jesús. Las enfermedades, todo, la sangre de Cristo. La sangre. Siempre clame la sangre de Cristo sobre tu casa. Pero los judíos no lo quieren. A los suyos vino, dice Juan 1. Y los suyos, el mundo por él fue hecho, el mundo no lo conoció, amados. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que lo recibieron, Dios le dio la potestad. Juan capítulo 1, versículo 12. De ser llamados hijos de Dios. 11, el 12, el 13. Que no son engendrados. Ahí está el efecto de la cosa. Ni de carne ni de sangre. Sino de Dios. Entonces Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, y ese verbo que es Cristo, el logo, era Dios. Y Juan 1:14 dice, y ese verbo se hizo carne, o sea, Dios, dice, y Dios, el verbo que es Dios, Cristo, se hizo carne y anduvo entre nosotros. Entonces ellos creen en Dios, como los musulmanes lo sustituyeron por Alá. Y los judíos también lo han sustituido, porque ellos dicen que ellos están esperando un Mesías, pero no un reino celestial, un reino terrenal, a restaurar algo que le debe, el reinado de David. Dice que va a reinar no para los gentiles, para ellos. Y ellos dicen que Cristo no ha venido, que ese Mesías lo están esperando, pero un libertador político es que están esperando. Están bien perdidos los judíos ortodoxos, y por eso es que no salen de una, hermanos. Porque yo no sé usted, porque yo no podía estar aquí de pie rechazando al Mesías, el regalo del cielo, y que yo lo rechace, porque solamente a través de Cristo que vamos a ir al cielo. Y ese es el gran problema de los judíos. No sea realista, hermano, sea realista, porque hay unos pastores que quieren, como estamos ministrando los domingos, empezamos, que quieren engañarse. No, pero hay muchos judíos, no, hermano, un poquitito, pueden contar con los dedos en las manos, que creen en Cristo, ¿sabes? No te engañes. A veces yo quiero autoengañarme, porque es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros. Es un mecanismo de no, pero hay mucho, un mover mesiánico de que en Manhattan, New York, son muy pocos. Vas a venir eso, cuando llegue la plenitud de los gentiles, Dios se volverá a Israel. Pero el gran pecado de Israel, hermano, es contra el mismo trono. Pero hermanos, ¿cómo usted va a rechazar a Cristo? Rechazaron al Mesías. Y lo dijo Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y por eso es que están así, que no salen de una. Usted puede estar seguro que es esa gente, claro, es por revelación, no se puede acusar tampoco. Eso se llama sacrificio, hermanos. Porque tiene que Dios, los judíos mesiánicos, es que Dios se le ha revelado. Pero, amados, hay muchos judíos que ya Dios
se la ha ido revelando. Pero el resplandor de la gloria de Dios es Cristo. Y dice la imagen misma de su sustancia. Esa es una enseñanza. Esa fue la imagen que perdió Adán. Eso está clarito ahí. La imagen de Dios es Cristo. Y eso fue lo que nosotros perdimos. Y nos la devolvieron con Cristo. Por eso es grande el sacrificio. Y quien sustenta todas las cosas, los globalistas, hermanos. El calentamiento global, el CO2, mírenlo ahí. Esa es la diferencia del cristiano al político, al impío. Por eso esta nena, Greta Thunberg, vive con una paranoia. Y siempre el cristiano, aunque a mí no me gusta ser ignorante, analizar la política, la geopolítica, pero siempre estar consciente, aportar el planeta, hay que cuidarlo, pero sin paranoia. Siempre estar claro, hermanos, que Él sustenta todas las cosas en su providencia y Él es soberano. Él es que cuida el planeta, no usted, ni yo, ni los políticos. Eso es un autoengaño para sacar de impuestos y hacen un ministerio de cuidar el planeta. ¿Quién va a cuidar el universo? Párese, salga ahorita y mire para cómo usted va a tener poder para cuidar un planeta tan grande, hermano, y el universo. Eso es Dios. Dice que todas las sustenta, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está sentado a la diestra esperando la orden. La segunda venida, no un rapto ni arrebatamiento. Es un arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pero es una segunda venida, no dos. Son dos venidas. Ya Él vino, falta una sola. No como dicen los dispensacionalistas, son dos que faltan. El rapto y la segunda venida. El rapto es secreto y la segunda va a ser visible. Pues no son dos. Es un arrebatamiento, una sola segunda venida y todo ojo le verá. Ese hombre perfecto, el hombre que Dios hizo, que tenía la imagen de Cristo, Adán, antes del pecado, y por el pecado vino la muerte, la física y la espiritual, las dos muertes. Ese hombre perfecto era puro. No tenía, hermano, nada de pecado. Un hombre, y no era un estado de santidad, era santo. Adán y Eva. Por la desobediencia, la rebelión contra Dios, entró el pecado. Pero todo eso estaba escrito en el guión. Pero era perfecto. Ahí en ese momento, antes de pecar, ese hombre, Dios le dio inmortalidad. Un atributo que solo lo tiene Dios. Dios es inmortal, eterno, pero el hombre recibió inmortalidad. Ahí mismo es hombre inmortal. Después del pecado, la sentencia, la paga del pecado es la muerte. Las dos, la física y la espiritual. O sea, que el espíritu muere. Yo estoy corrigiendo eso porque la semana pasada yo decía que está un estado como durmiendo, arreglando la cosa. Dije, no, está bien muertecito. Aunque sea un espíritu. No, pero es que un espíritu no puede morir. Pues según la Biblia muere. Hay que ser fiel a las escrituras. Entonces ese hombre era puro, no tenía pecado. Y era un hombre perfecto, inmortal. Tenía la misma imagen de Dios que dice Hebreos 1, que es Cristo. La perdió. Ahora no las devolvió. Por eso la salvación es tan grande. Yo el Espíritu me puso a poner cómo era ese hombre y darle un detalle. Y yo quise leer los 9 frutos del Espíritu. Vamos a buscar Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22. Estamos estudiando la Biblia, amados. Los 9 frutos del Espíritu. Él tenía todo eso, ese hombre. Aleluya. Y ahora usted y yo nos devolvieron todo eso. Pero eso se perdió por el pecado. No se me duerma, porque usted puede estar ahí durmiendo y se pierde toda la palabra. Y no es lo mismo, la misma unción en vivo que verlo por el internet.
Porque a veces dice, no, yo lo voy a ver en el internet, ya uno en la casa no ve nada. Gálatas 5:22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Los 9 frutos del Espíritu. Son 9, ¿verdad? A ver cómo están. 9 frutos. Yo fue Chaidi que dijo sí. Porque ella me corrigió una vez que corríjame, eso no es nada, amado. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Y una vez dijo, yo dije, yo creo que fueron los 7 frutos. Y dije, papi, no, son 9. Como una hermana aquí también me corrigió una vez y yo lo recibí. Yo siempre decía, Sadrán, Mesach y Abednego, ¿sí? Ayúdeme, que son los nombres de los caldeos, los jóvenes que estaban con Daniel en Babilonia. Y yo decía, Misael, Asael y Azarías. Y le vino un hermano y me corrigió, no, pastor, es Ananías, Misael, ¿sí? Los nombres hebreos, Misael, Ananías y Azarías. ¿Está bien ahí? Ayúdenme. Y entonces, gracias a Dios a la hermana, digo, porque uno se pega en algo y lo sigue repitiendo, lo sigue repitiendo. Yo siempre decía, yo no decía Ananías, yo decía Misael, Asael y Azarías. Y entonces yo, déjame aprendérmelo de bien. Pero gracias a la hermana que me hizo ese favor. Si no me lo corrige, me quedo así, hermano. Fue como un día Gigi Ávila, que él estaba predicando. Esa historia me la hicieron en Puerto Rico, el evangelista que él partió con el Señor de Puerto Rico, Gigi Ávila. Entonces la esposa se sentaba siempre delante. ¿Sabes? Los predicadores a veces necesitan que alguien, que no se te olvida algo, que alguien te lo diga. No, es fulano. Entonces Gigi Ávila estaba predicando, y el profeta Elías. Y la esposa decía, Gigi, no, es Eliseo. Y Elías, cuando fue a la viuda de Sarete, Gigi, no, y no dejaba predicar el hombre. Es Eliseo. Te está equivocando, no es Elías, es Eliseo. Sí. Entonces una Gigi se incomodó y le dijo, bendita mujer, es Elías, que Eliseo y Eliseo. Sí. A veces el predicador, si la esposa está ahí al lado y como que lo conoce bien. Ustedes me conocen bien en las prédicas, me pueden algo corregirme fácil, como los que traducen, ya a veces saben lo que yo voy a decir. Ya hay días a veces que no traducen, ya yo sé lo que te voy a decir, más o menos. Sí. Entonces uno se le puede olvidar algo. Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu, aquí no dice los frutos, un solo por fruto, es uno solo, hermano, el amor. Entonces el amor se manifiesta en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí dice que la fe es un fruto del Espíritu. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que la ley fue hecha para los pecadores. Parricida, matricida, homicida, los ladrones, no para los justos, para los pecadores. Para que toda boca se cierre. Tampoco no fue para salvar, porque es imposible cumplirla. Entonces ese hombre Adán tenía todo eso. Eso es un hombre perfecto. Mira, hermano, las cualidades. Ya nosotros tenemos eso, pero tenemos un gran problema, que tenemos la carne. Tenemos las dos imágenes. Pero Adán tenía todo eso. Era perfecto. Era perfecto. Solo tenía el fruto del Espíritu, que es el amor. Un solo fruto manifestado en benignidad, mansedumbre, templanza. Templanza, recuérdense que es dominio propio. Algunos dicen, no, pero es que yo soy débil en la carne. Dios nos ha dado el don de continencia, de templanza, de dominio propio. Te lo ha dado a ti, porque eso es un fruto del Espíritu. Y me lo ha dado a mí, con el sexo opuesto, dominio propio. No hay algo más hermoso que una persona que sea bien sana con el sexo opuesto. No hay algo más feo y terrible, una persona enferma, que es un peligro, que no se puede confiar en él. Eso es muy terrible. Pero una persona sana, que no moleste a una dama, eso
hermoso. Eso es bien feo, un hombre acosando a una mujer. Es más frecuente de los hombres a las mujeres. Eso es terrible. En las iglesias está lleno de pastores, líderes enfermos, radiólogos que te tiran una placa, etcétera, etcétera, porque has sembrado tanto en la carne. Siempre que seamos puros. Hay algo que yo lo he repetido bastante aquí, porque tenemos una carne. Una vez el Señor me ministraba y me dijo, ¿cómo que tú tienes que ver las hermanas? Y me enseñó con mi hermana biológica. Ustedes la conocen, Yubelis. Tú lo vas a ver a todas ellas así como ve a tu hermana. Y eso es tremendo, hermano. Hasta el día de hoy, porque eso sí me mortificaría a mí, que yo veo una hermana, una hija mía con otros ojos. Eso me bajaría de aquí. Y soy un hombre pecador, pero tú vas a ver las hermanas como tú ves a tu hermana. Y eso porque yo le digo, Señor, ¿cómo yo la tengo que ver? Como tú ves a tu hermana. Y desde Puerto Rico hasta aquí, Dios me ha ido guardando. Si yo me siento que la estoy viendo diferente, yo no sé, yo bajaría. O trato de pedirle a Dios que me quite eso, pero no podía estar aquí predicando. Porque una cosa es usted ser un predicador, que es un palabrero, si no está viviendo lo que predica. Porque hay un método para predicar. Usted puede estar voceando. El Señor está aquí. Pero uno sabe cuando alguien está voceando. Uno sabe también. Eso se siente cuando usted está viviendo algo. Que usted lo saca con pasión y no tiene que hablar duro. Con el alma lo saca. Diga, hermanos, pórtese bien. Aunque sea bajito. Porque ahora hay una enfermedad en la iglesia que todo ellos, para llamar la atención, todo es vocear. Usted lo ve que desde que se paran aquí, ese micrófono explota. Él está aquí, a su nombre. ¿Quién vive? Y entonces, cuando usted esté un día predicando, trate, hermanos, que hay algo que a mí me ha ayudado mucho. Que siempre el Señor me dice, no, predica como un diálogo con los hermanos, como que está un diálogo. Una consejería, un diálogo. Si empiezo a vocear, eso es el espíritu ya. Pero no ponerme a vocear algo mecánico para hacer ambiente. Ahí no sería un palabrero. Un diálogo. Hermanos, miren. Un consejo. Como hablando con tu esposa, cuando los que vayan a predicar aquí. Usted coge la Biblia. No te ponga como mecanismo. Dame vocear para llamar la atención. No, eso no sirve. Eso fue algo extraño. Si vocea, se puede vocear, pero esa es la unción del Espíritu que te lleva a eso. Porque yo una vez, recuerdo en Puerto Rico, me ponía a vocear y terminaba ronco y desgañitado y en la carne. Pero era de que para parecerme un predicador. Porque eran los predicadores desde que leen la Biblia. Y dice la palabra. Y en este momento, ¿quién vive? Y es su nombre. En victoria, hermanos. Y eso no sirve así, hermanos. Usted no va a resucitar los muertos porque hable duro, por bocú. Puede hablar bajito, con la unción y dando un consejo, como maestro explicando. Si llega un momento y se enciende y tiene que vocear, pero que lo haga el Espíritu Santo. No, un aplauso al Señor, otro aplauso al Señor. ¿Y por qué eso? ¿Seré esto un show, hermano? Para yo te diga otro aplauso, otro aplauso, otro aplauso. ¿Seré yo payaso? O comediante, hermano. ¿Cómo va a ser que si yo estoy ahí desde que subo la tarde? Denle un aplauso al Señor. ¿Qué paranoia es esa? Se tienen que ir todos esos tis nerviosos de las iglesias, amados. Tiene que irse todo eso. Aquí nosotros pasamos años y yo no les pido un aplauso a ustedes. Es porque es un mecanismo de defensa y para hacer ambiente. Y a veces no tienen que decir, pero con la bulla, otro aplauso. Vamos a darle un aplauso al Señor ahora. Vamos. ¿Se atreven? Aleluya. Mire, eso es muy bueno. Pero predique sin aplauso, hermano. Que eso, la unción no necesita aplauso. Y si hay un momento que Dios pide un aplauso, that is another thing.
Eso es otra cosa, y hay que aplaudirlo, hermano, porque el rey lo está pidiendo, el invisible, el inmortal. Pero yo, ¿por qué yo tengo que estar pidiendo aplauso? Yo puedo predicar sin aplauso, como las hermanas que están adorando. Como ellas no están de que, hermano, levántese, cierre los ojos, pues lo tiene muy abierto el que está aquí. Yo veo que las hermanas aquí todas tienen los ojos cerrados adorando. Cierre los ojos, levante las manos. Yo digo, deja a la gente tranquila y póngase usted a adorar, que no está adorando nada, lo que está pendiente la gente. Pendenciero, es una obra de la carne. Entonces el amor no tenía las obras de... Ese hombre solo tenía amor, no tenía las obras de la carne. Y no era Walter Mercado que le decía, recibe de mí mucho amor. Él está en el infierno allá. El brujo de Puerto Rico, ¿se recuerdan, Luis? Muy amigo de Luis. Eso es jugando, Luis. Reprendo el diablo, ¿verdad, Luis? Walter Mercado adquirió esta naturaleza. Mire, casi nada, las 17 obras de la carne. Gálatas 5:19. Vamos a leerlo. Así es porque se puso Adán y Eva. Un hombre después que era perfecto con los 9 frutos del Espíritu, las 17 obras de la carne. Gálatas capítulo 5, ahí mismo, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Él no tenía nada de eso, hermano, que son adulterio, fornicación, por eso no se puede confiar en ella. Inmundicia. Una persona enferma, inmundicia, que no se puede ni confiar. Lujuria, idolatría. El hombre es bien idólatra. Por eso idolatra tanto los artistas. El hombre es en la carne está ¿qué? La brujería, hermanos. El espíritu de pitonisa, que es la serpiente aquella, le dicen pitón. Brujería. Y el que habla, se me olvidó esa, el que habla con los muertos, que tiene un nombre también, hechicerías, enemistades, eso es la carne. Adán adquirió todo eso. Por eso fue una mentira que le dijo Satanás, que serás igual a Dios. Él se parecía mucho a Dios, tenía a Cristo, la imagen santa. Pleitos, amados. El hombre, casi nada. Ese es el mismo Satanás, amado. Celos, es celoso. Iras, hay uno que la tienen más que otro. Los iracundos. Los 4 temperamentos de lo que dicen los psiquiatras de los seres humanos. ¿Cuáles son? Flemáticos, melancólicos, sanguíneos y coléricos. Ese es terrible. Antes de yo servir al Señor, lo tenía todo. Yo era bien colérico y peleaba en las calles. Cuando yo veo para atrás, yo digo, pero yo estaba grave, Señor. Entonces, celos, iras, contiendas, ahí yo estaba. El Señor pues salvó divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Orgía, yo le escribí aquí un nombre que en las orgías, ustedes saben en inglés lo que se quiere decir los swingers, así que se pronuncia. Un swinger es una pareja que con sentimientos se intercambian las parejas. Eso es diabólico, hermanos. Esposos y hacen un contrato, swinger. Entonces, con el amigo, la esposa del amigo es con él, viceversa. Intercambian las parejas. Claro, si ella no quiere él, pero por consentimiento. Eso se llama en inglés swinger. Eso es orgías. Como son enfermos, los homosexuales hacen muchas orgías. Y aquí eso es muy común en Estados Unidos, los swingers, intercambiar parejas. Son enfermos, hermanos. Enfermos. Y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Reina Valera 95. Después del pecado, adquirió la misma imagen de Satanás. Efesios 2:22. Vamos a buscarlo. Eso fue lo que el hombre adquirió en Gálatas 5. Y a lo primero tenía una sola, el amor. Era un hombre perfecto. Después del pecado, el hombre adquirió una imagen, que fue la de Satanás. Vamos a describir esa imagen de Satanás. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. La palabra manda despojarse, que está corrompido. Otra versión, esta es la Reina Valera 95. La Reina Valera del 60 dice, ese hombre está viciado, hermanos. Esa es la imagen de Satanás. Corrompido, esta traducción 95, Reina Valera, y viciado. Manda despojarse de esa. El cristiano tiene esa imagen ya, la de Satanás. Está corrompido y viciado, pero tenemos la de Cristo también. Y esa es la guerra diaria que hay. La carne, dice Gálatas, en contra del espíritu, porque son dos naturalezas. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La guerra entre la carne y el espíritu. El cristiano tiene dos imágenes. El impío, pregúntenme, ¿cuánta imagen tiene? Una sola, la de Satanás. Pero ¿por qué hay un porcentaje muy alto de impíos se portan bien? Eso no es fruto, tiene que ser consistente, para que no caiga en disonancia cognitiva, como decíamos el domingo. ¿Por qué el impío se porta bien? Porque le escribieron la ley en el corazón, Romanos 1. La razón. Dios no lo dejó así. No tiene imagen de que no le han vuelto a Cristo. Espiritualmente está muerto, pero el alma está corrompida, pero tiene una razón y tiene las leyes escritas. Se puede portar bien. Sabe lo que es bueno y lo que es malo. Yo lo he visto gente inconversa que la conciencia le molesta, lo afecta. Digo, ¿por qué yo hice eso? Y yo soy tan malo. Porque antes, cuando yo era impío, yo no podía dormir de noche, hermanos. Yo no tenía el Espíritu Santo. Y me gustaba respetarla. Yo le decía a mi esposa en estos días, me perdona decir eso público, pero yo lo voy a decir hoy. Despierta, hermano, que te voy a contar algo. Yo le decía a mi esposa en estos días, mami, tú sabes que tú te casaste con un santo, güey. No, eso es un chiste. Yo le decía a ella, dije, mami, tú sabes que cuando yo estaba en el mundo, yo siempre traté de no ser un hombre fresco con las mujeres. Estaba en el mundo. Siempre me gustó respetarla. Yo en el mundo estaba y jovencito, 18 años, sin mi honor. Yo decía, yo detrás de molestando a alguien, hey, ven acá. No, nunca me gustó eso, nunca. Después hice el internado en hospitales con muchas compañeras y siempre era con ese respeto. Y me gané una confianza, porque eso se gana, porque eso se siente cuando usted no está dañado en eso, y estando en el mundo. Porque desde ahí yo veía siempre eso muy feo, como un hombre enfermo, hermanos, en el sexo enfermo. A mí no me gustaba. Llegué a la casa de ella, nosotros éramos en el noviazgo, éramos impíos, y empecé a respetar eso. Ella tiene cientos de primas, todas las primas, las hermanas, siempre respetándola, siempre una distancia. Eso no fue ahora en el Señor, eso viene desde allá. Porque yo me propuse, yo dije, no, a mí no me van a agarrar. Una mujer no me da una bofetada por estar de fresco, por estar de turista. Porque me daba vergüenza. Y tenía bien introvertido, muchas cosas, hasta que me rechace me daba vergüenza, me sentía mal, y por eso yo le decía a ella, eso no fue
en el Señor. En el mundo yo estaba ahí trabajando con eso. Tenía una conciencia. Un día yo recuerdo haciendo el internado, las habitaciones de los varones estaban unidas a las de las mujeres que estaban haciendo el internado de medicina. Y un día me llamaron alguien, una compañera, Mari, no te pongas brava aquí. Un día nos llamaron y asomé me dije, venga a ver, Reynoso. Era ver algo como una placa, algo, y asomé la puerta y asomé la cabeza y había una de las compañeras que se estaba como vistiendo y yo me di un susto y eché para atrás, ay, perdón. Y me dijeron, no, no te apures, eso no es nada. Digo, wow, pero confían en mí. Sí. Ay, perdón. Porque se estaba como poniendo la pijama, la blusa y yo no sabía. Pero fue que ellas mismas nos llamaron a los varones para ver una placa, creo. Ven a ver esta placa, este paciente, como está el fémur y yo me asomé. Pero siempre como cuidándome con eso. En mi casa, en todo, siempre yo traté de cuidarme mucho en eso porque que me daba tanta vergüenza. Porque yo no sé usted, hermano, pero es una vergüenza. Una mujer que diga que a un hombre que le está molestando, me daba vergüenza. Pero no te estoy hablando en la iglesia, en el mundo. Y yo no era yo era un sinvergüenza. Yo no era, estaba en la calle y pregúntele a mi esposa. Porque nunca me gustó eso. Y siempre varón, yo te lo digo, trate, haga un esfuerzo, nunca trate de ser fuerte. Y nadie es fuerte, pero trate, porque se puede, hermanos. En el trabajo también, con el sexo opuesto, a saber comportar con las compañeras, a saber comportar. Íbamos a playa y yo no voy a estar molestando a nadie. Y no era un santo, estaba en el mundo. Porque yo siempre me encontré eso, como venía a un barrio y veía eso tan feo. Yo dije, eso es vergonzoso. Un hombre molestar a una mujer, hermanos. Mejor de él se ve hasta una mujer que también de una mujer, pero no es tan frecuente de mujer a hombre, sino de hombre a mujeres, porque el sexo en el hombre, las testosteronas, hay que ser realista y más fuerte. A veces yo tenía una compañera que en su tesis me la dedicó a mí también, porque yo la ayudé tanto, porque ella le daba alergia a los guantes. Y yo le decía, la doctora Santa Santos, que yo la bendiga donde quiera que esté, tiene una familia muy hermosa, yo jamás la he visto. Entonces ella y yo nos tocaba servicio juntos en pediatría. Y nos pasábamos la noche entera ahí solo. Y ella le daba alergia a los guantes. Y yo le dije, no, dame, nada más pon los nombres, los bebés que nacen, que yo me encargo de recibirlos, porque para recibirlos hay que ponerse los guantes. Y entonces, solos ahí de servicio la noche entera, turno de 6 a 6 de la mañana, y solito ahí, ella en una esquina y yo en otra. Pues no lo voy a pisotear. Digo, ella, ¿qué pasó? Que confiaba en mí. No estaba ahí, estábamos solo en un salón con los bebés, sí, los recibía, pero no estaba en paranoia, porque yo ni la miraba ni ella a mí. Yo estoy en lo mío aquí. Ella una vez me dijo que hacía servicio con otro interno y se ponía de fresco. Porque cuando se ven un hombre y una mujer en un servicio de noche solo y no hay ya actividades, no hay nada, empiezan, usted sabe, la carne. Me perdona decir esas cosas personales, pero que si en el mundo se puede uno comportar. Imagínate ahora con el Espíritu Santo, hermano. Por eso que eso no se perdona eso. Por eso yo no consigo un pastor molestando a una mujer. En el mundo hay hombres que yo lo he visto, que respetan, que son tranquilos.
tranquilos. Imagínate con el Espíritu Santo ahora. Si yo lo hacía antes sin el Espíritu, no tenía el Espíritu, era el automático, la conciencia, y lo hacía. Y yo le dije a mi esposa eso, dije, no, eso no fue ahora en Cristo, eso viene desde allá, desde Egipto, hermano. Pues yo siempre tuve eso claro, porque lo vi siempre muy feo. Los deseos engañosos de la carne. Santiago 3:15, recibimos la imagen de Satanás. Santiago capítulo, el medio hermano del Señor, Jacobo, se le llama Santiago en Hebreos 3:15. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Eso recibió Adán después del pecado. Fue la imagen de Satanás. Dice animal, eso tiene el hombre. La que desciende de la tierra, terrenal, animal y diabólica. Es terrenal, animal y diabólica. Pero la imagen de Dios no debe, bueno, ya vamos a dejarlo aquí. Resumiendo, el hombre fue hecho a imagen de Dios, perdió la imagen santa, se quedó con algunos atributos de Dios, pero adquirió otra imagen, la de Satanás. Cuando nacemos de nuevo, ahora nos devolvió la imagen que perdió. Hebreos 1:1, ¿cuál es la imagen de Dios? Cristo, ese es el resumen del mensaje. Ahora, ¿qué pasa? Como tenemos esta carne aquí, hay que cuidarse. Porque tenemos una imagen santa, el nuevo hombre, pero tenemos la carne. Yo debo de cuidarme. Por eso Pablo decía que no confiaba en la carne. La carne es capaz de lo que sea. Nunca uno debe de decir, no, yo no soy adúltero. La carne es adúltera. Lo dice ahí las 17 obras de la carne. En la empresa, el hombre tiene que cuidarse, el perfume, aquello, el mucho roce con exceso opuesto. Porque el ser humano es bien débil, más de lo que usted se imagina, porque eso es la carne. La carne le gusta el adulterio, la fornicación, los pleitos, los celos. Y la mujer también. Y más si sembró mucho en la carne. La mujer, y si es una madre de familia, aunque esté soltera, debe de guardarse para Dios y para esos niños. Yo debo de guardarme para Dios y para esas hijas mías que la quiero honrar, y para ustedes también. Porque de verdad, después que yo esté aquí con este saquito y esta corbata, y que usted ve algo raro de mí, que me encuentre robando o mirando a una mujer, eso lo mataría a usted, hermanos. Tengo que guardarme también para ustedes, que son mi familia de la fe. Eso te quitaría el deseo de servir a Dios. Porque si yo que estoy supuesto a ser ejemplo, te mato el alma. Para mí, con los que yo andaba antes, que era supuestamente el padre espiritual, cuando cayó en eso me destruyó. Yo lloré, hermanos. No es que no me alegré, no, yo lloré, digo, pero si este es mi guía, el maestro de piedad que me está enseñando a ser serio y amar a Dios. Y mira, me sale con esta poca vergüenza, como que yo te salga con una poca vergüenza a esta altura de juego. Te destruyo, te voy a hacer tropiezo. Y un desencanto, un dolor, porque entonces usted va a decir, pero si es el hombre que me predica tanta integridad y me salió con esa poca vergüenza. Y en todos, en las mentiras, llenando los tases. Cuídese, hermano, reporte también, lo que tenga, repórtelo. Hay que pagar tases. Sí, abusan porque un % muy alto. Pedirle a Dios que los toque y lo bajen, no sé. El gobierno hay que quitarle grasa, que tenga músculos, pero hay que quitarle fuerza. El Estado, para que no estrangules a los ciudadanos a base de regulaciones. Por eso hay que pedirle a Dios, como dice Pablo, que oren por los gobernantes, para que Dios le dé sabiduría y podamos vivir tranquilos. Pero que hay que pagar los tases. La iglesia no paga tases, gracias al Señor, pero si hubiese que pagar, hay que pagarlo. Lo que me entra a mí, yo tengo que reportarlo. Yo no puedo robar, porque eso es robar, hermanos. Cuando yo voy a llenar los tases y me consigo un social de un niño para buscar los créditos,
¿Cuánto que están dando por los niños? Sí. Eso es robo, hermano, un social falso. El cristiano tiene que ser íntegro en todo. Ya para terminar, una historia que yo le he comentado aquí, un pastor amigo mío, el nombre me recuerdo, no lo voy a decir, lo voy a guardar. Un día le estaba llenando el Incontat, los tases, y la persona que le estaba llenando le dijo, pero mira, si tú pones esto, te consigue como 3,000 de más. Y él dijo, no, yo no puedo hacer eso. Y él dijo que un domingo esa persona que le llenaba no sabía que era pastor, fue a la iglesia que él pastoreaba, se sentó ahí y digo, guay, si yo cometo ser justo, reportar. Una vez me dijeron a mí para reportar, Reynoso, los millajes, usted sabe los jubileos, que eso es leo allá en New York. Y esos millajes era Leo y que lo consumía porque yo iba en el carro de Leo. ¿Cuántos millajes vas a poner? No, no ponle cada jubileo y me calcularon como miles de millas. Y yo digo, no. Yo consumo millas por aquí, porque el que es un hermano que yo voy, eso habla mentira, le dije. Hay un momento que una persona que está en la carne puede hablar una mentira, desesperado, pero no cae de una adicción. Que cuando uno empieza a hablar mentira es algo como normal. Dile que no estoy aquí, dile que a mí no me gusta, hermanos. A veces cuando alguien me llama, perdóneme hablar de mí, hermano, pero alguien me llama y, y yo y no le quiero decir lo que estaba haciendo, que no pude coger la llamada, pero me da brega, digo, no quiero decirle lo que estaba haciendo, pero tengo que decirle más o menos. Me estaba bañando, no, estaba ocupado. Ejemplo, yo he estado en consejería y a mí no me gusta decir, mira, yo estaba en una consejería, no me gusta. Pero alguien me llamó, pastor, usted no lo cogió el teléfono, pero no quiero hablar mentira. Entonces yo le digo, estaba ocupado, ya. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tus consejos. Muchas gracias. Síguenos capacitándonos y enseñándonos. Llévanos bien a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.